Vamos a ver y entender exactamente por qué se produce y qué es la fuerza contraelectromotriz. ¿Quién la produce? ¿Cómo se produce? ¿Y por qué es negativa? Para explicarla, primero necesito asegurarme que entienden ciertos conceptos. Se lo voy a explicar a continuación. Esta fuerza contraelectromotriz se produce solamente en corriente alterna. Bueno, también en continua, pero siempre por lo general es en alterna. Se lo voy a explicar en el caso de un motor, porque ahí ocurre siempre. Entonces, lo primero que tienen que saber es corriente alterna. La corriente alterna, al circular, solamente genera un campo magnético a su alrededor, dado por el reloj de la mano derecha. Pones el pulgar para donde va la corriente y estos 4 dedos te dicen para dónde va el campo. Lo primero. Lo segundo, esa corriente varía en el tiempo una cierta cantidad de veces. Es la frecuencia, 50 veces por segundo. Cambia de sentido, cambia de polaridad. Va de un lado y va de otro. Bueno, después también tienen que saber la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday y la ley de Lenz. Bueno, básicamente dicen que si un campo magnético varía sobre un conductor, ponle que vos tenés esto, este termo, ahora que estoy tomando mate, este termo es un conductor, ¿no? Y vos tenés acá un imán. Hacer cuenta que es más grande. Bueno, este imán tiene a su alrededor, en las 3 dimensiones, todo, líneas de campo magnético. Si esas líneas varían, o sea, cambian sobre un conductor o lo que fuere, aparece en el mismo una FEM. Y si tiene una resistencia, como siempre es el caso, una corriente. Entonces, vos tenés el conductor y el imán, lo vas moviendo así y aparece acá una corriente eléctrica. Bueno, entonces, una vez sabemos esto, vamos a ver el funcionamiento del motor. Bueno, en un motor vos tenés un campo magnético que es generado por imanes permanentes, por ejemplo, o un electroimán, y adentro tenés una espira por la que circula una corriente. Entonces, bueno, un motor, ¿por qué gira la espira? Porque hay interacción magnética entre los campos magnéticos de la corriente y el propio imán, digamos. Entonces, bueno, esa interacción hace que la espira gire, ¿no es cierto? Tenés los dos imanes y hay polo norte y polo sur. Entonces hay un campo magnético en este sentido. ¿Bien? Bueno. Y la espira tiene una cierta área. Entonces, al haber una corriente en un campo magnético, hay una fuerza que hace que gire la espira. Si quieren entender bien cómo es este proceso, bueno, vean este video que les dejo acá, que lo expliqué bien al detalle. Pero ahora queremos ver otra cosa. Lo importante es que hay una fuerza que hace girar la espira. Entonces, gira. Como gira, varía el flujo magnético sobre la espira y aparece sobre la misma una corriente. Que bueno, en eso se basan los motores y esas cosas. Bueno, no importa. Varía el flujo, aparece una corriente en la espira. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa ahora? Esa corriente apareció de la nada. O sea, arrancó de un valor 0 a un valor máximo. Y yo les dije recién que una corriente, por la circulación, genera un campo magnético a su alrededor y cambia de polaridad. Entonces, al generar un campo magnético, la corriente, y aparecer de 0, su campo magnético varió desde 0 hasta un valor definido. Entonces, al variar el campo magnético sobre la espira por la que circula esa corriente, aparece acá otra corriente que por la ley de Faraday-Lenz es opuesta a la que la generó. En realidad es opuesta al campo magnético que la produjo. Entonces, bueno, esa corriente que aparece me genera un campo magnético que esa, a su vez, me induce una corriente opuesta. Entonces, justamente eso es la contra-FEM. Es la FEM generada por la variación del campo magnético de la corriente que se indujo cuando varió el área de la espira. Bueno, creo que lo dije bien, pero ¿se entendió, no? O sea, tenés los imanes, la espira, girás, varía el flujo sobre la espira, ¡pum!, aparece acá una corriente. Y esa corriente aparece de un valor 0 a un máximo. O sea que el campo magnético que genera esa corriente varió y me indujo a su vez en la propia espira otra corriente opuesta. Entonces,
Eso es la contra FEM, fuerza contra electromotriz. Ahora, si quieren ver aplicaciones magnéticas, o sea, del campo magnético en transformadores, todo este tema, les dejo acá a continuación un par de videos súper interesantes que hice yo, explicado bien al detalle. Lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to until you can turn back. You don't